¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un caso que fue muy sonado en México, especialmente en el estado de Chihuahua. El caso de César Duarte, exgobernador acusado de corrupción y desvío de recursos públicos. Durante su gobierno surgieron muchas acusaciones sobre el uso indebido del dinero del Estado, propiedades millonarias y una red de corrupción que involucró a funcionarios y empresas. Para platicar de este tema, estoy con mis compañeros José Luis, Ariana y Alan. Cada uno va a abordar una parte distinta del caso para entender mejor qué pasó. Hola, soy José Luis. Yo voy a explicar un poco cómo funciona la red de corrupción que se le atribuye a Duarte y los mecanismos que se usaron para desviar dinero. Hola, soy Ariana. Yo me enfocaré más en el impacto social y económico que tuvo este caso para el estado de Chihuahua y para la gente que vive ahí. Y yo soy Alan. En mi caso voy a analizar las implicaciones políticas del caso y cómo afectó la confianza de la gente hacia los gobiernos. Cuando ocurre un caso de corrupción de gran escala, como el que involucra a César Duarte Jaques, no solo se trata de un problema legal o económico, sino también de un problema político muy serio. La razón es que los ciudadanos depositan su confianza en los gobernantes para administrar los recursos públicos de manera responsable. Cuando se descubre que ese dinero pudo haber sido utilizado para beneficio personal o político, la confianza en las instituciones comienza a debilitarse. En el caso del estado de Chihuahua, muchas personas empezaron a cuestionar si realmente existían controles suficientes para vigilar a los gobernantes y evitar el mal uso del dinero público. Entonces, si les parece, empezamos con un poco de contexto para entender quién es César Duarte y por qué su caso fue tan importante. César Duarte Jaques fue gobernador del estado de Chihuahua entre los años 2010 y 2016. Llegó al poder representando al PRI, que en ese momento todavía gobernaba muchos estados del país. Durante su administración se manejaron enormes cantidades de dinero público porque Chihuahua es uno de los estados más grandes de México y tiene muchas actividades económicas importantes, como la agricultura, la ganadería y la industria. Pero cuando terminó su gobierno empezaron a salir muchas acusaciones sobre el uso de ese dinero. Exacto, una de las principales acusaciones es el delito de peculado, que básicamente significa usar dinero público para beneficio personal o para fines que no están permitidos. Las investigaciones señalan que Duarte habría participado en el desvío de al menos 96 millones de pesos, aunque algunas estimaciones dicen que la cantidad podría ser mucho mayor. También está el tema de la llamada Operación Zafiro, que fue un esquema de corrupción bastante grande que involucró a varios estados. Sí, en ese esquema se desviaron aproximadamente 650 millones de pesos a través de empresas fantasma. El dinero originalmente estaba destinado a programas públicos, pero según las investigaciones terminó siendo usado para financiar campañas políticas. Y algo importante es que en este esquema no ocurrió solo en Chihuahua, también hubo participación de otros estados como Sonora, Colima y Durango. Esto demuestra que en algunos casos la corrupción puede involucrar redes más grandes que conectan a diferentes gobiernos estatales, empresas privadas y actores políticos. Después de terminar su gobierno, Duarte salió del país, ¿no? Así es, durante varios años estuvo prófugo, pero finalmente fue detenido en Miami, Estados Unidos, en julio del 2020. Después de un proceso legal largo, fue extraditado a México en 2022 para enfrentar los cargos en su contra. Y actualmente enfrenta más de 20 órdenes de aprehensión relacionadas con corrupción y sigue en proceso judicial. Y algo que llamó mucho la atención en este caso fue la cantidad de propiedades relacionadas con el exgobernador. Sí, porque durante las investigaciones el gobierno estatal aseguró más de 50 propiedades entre ranchos, casas y terrenos. Según las autoridades, el valor total de esos bienes supera los 500 millones de pesos. Muchas de esas propiedades estaban registradas a nombre de familiares o de personas cercanas a Duarte. Esto generó sospechas de que trataba de prestanombres, una práctica que a veces se utiliza para ocultar la verdadera propiedad de bienes obtenidos de manera irregular. Uno de los lugares más conocidos es el rancho El Saucito. Ese rancho tiene aproximadamente 4.300 hectáreas. Es enorme. Ahí había más de 1.500 cabezas de ganado, además de instalaciones agrícolas. También se aseguraron otros ranchos como Santa Rita y El Cuervo, que juntos suman más de 30.000 hectáreas. Y todo esto formó parte de los esfuerzos para recuperar bienes que presuntamente fueron adquiridos con dinero público.
Y mientras todo esto ocurría, el estado de Chihuahua enfrentaba problemas financieros bastante serios. Cuando terminó el gobierno de Duarte, el estado tenía una deuda pública de más de 48,000 millones de pesos. Y esa deuda tuvo consecuencias directas en los servicios públicos. Exacto. Muchos programas sociales se quedaron sin recursos suficientes. Hubo problemas en hospitales, escuelas y apoyos para el campo. Esto provocó un fuerte enojo entre la población, porque muchas personas sentían que el dinero que debía mejorar su calidad de vida había sido mal utilizado. Cuando la corrupción afecta a recursos públicos, las consecuencias no solo ven en números o estadísticas, sino en la vida diaria de la gente. También hubo protestas y presión social para que se investigara lo ocurrido. Por eso se creó la llamada Operación Justicia para Chihuahua, que buscaba investigar los actos de corrupción del gobierno anterior y recuperar el dinero desviado. Pues para mucha gente en Chihuahua, este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción. A nivel político, el caso tuvo consecuencias importantes. Primero, porque afectó seriamente la imagen del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y porque este no fue el único caso relacionado con el exgobernador. También se investigaron a otros exgobernadores por corrupción. Por ejemplo, se dieron a conocer casos como el de Javier Duarte y Roberto Borge. Esto generó mucha desconfianza hacia los gobiernos estatales. Y también abrió un debate sobre la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción. Porque muchas personas se preguntan si realmente habría justicia o si estos casos quedarían impunes. Al final, el caso de César Duarte nos deja varias lecciones. Una de ellas es que los recursos públicos deben ser vigilados con mucha transparencia. También demuestra que la presión de la sociedad puede influir para que se investiguen estos casos. Y que la corrupción no es solamente un problema de una persona, sino que es un problema de sistemas que permiten que esas prácticas ocurran. Y por eso es importante que existan instituciones fuertes, auditorías y participación ciudadana. La gente de Chihuahua sigue esperando justicia y repercusión de los recursos. Y este caso sigue siendo un ejemplo de por qué es necesario combatir la corrupción. Bueno, por nuestra parte, esto sería todo. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.